podemos anticipar riesgos inciertos y prevenirlos en las empresas y organizaciones? ¿Qué pueden hacer los equipos legales para estar preparados? En la siguiente conversación hablaremos de cómo encarar esos riesgos y las oportunidades que surgen. Demos la bienvenida para conversar de estos temas a nuestros panelistas. Francisca Larraín, VP Legal and Compliance de Liberty Seguros. Denise Goldener, gerente en mercado B2B de ICERT. Macarena Vargas, VP Legal, General Counsel de Codelco. Juan Pablo Scheffer, VP Asuntos Corporativos, Permisos y Medio Ambiente de Anglo American. Modera el panel Rodrigo Albagli, socio de Albagli Saliasnik. Buenas, gracias por acompañarnos. Segundo año que desde Albagli Saliasnik estamos participando en el Día de la Innovación Legal. El año pasado, recuerdo, estábamos en el Hotel Kennedy partiendo en esta instancia. Hoy día veo cómo en un año hemos avanzado. Felicito nuevamente al mundo in-house. Creo que están, como lo dije el año pasado, están moviendo el límite de la profesión legal. Nos están obligando a las firmas de abogados a tener otra visión, a poner al cliente al centro, como se ha dicho, a innovar. Para mí, innovar, la verdad, es mucho más que incorporar tecnología. Allá está mi amigo Rafael Meri, que donde va pone su punto y genera debate, lo cual me parece perfecto. Yo creo que en el mundo legal, sobre todo el de las firmas, la innovación pasa primero por otras cosas, luego la tecnología son herramientas para acompañarnos en esa gestión más eficiente, en incorporar nuevos procesos, pero la innovación en mi caso, en mis 32 años desde que partí en AZ, que es mi propia startup, partí siendo un bicho raro, donde a mí se me decía, oye, tú no pareces abogado, pareces más bien un ingeniero comercial, como que fuera un problema, y yo daba excusas, daba explicaciones, me sentía muy mal. Porque el prototipo del abogado hace 30 años era otro, era súper rígido, las gerencias legales no existían, se llamaban fiscalías, es decir, el concepto como de control del inspector del colegio. Estaban los bancos en algunas empresas públicas, yo empecé a viajar a conferencias, empecé a conocer a los in-house, y como todos los abogados de las firmas los perseguían y los in-house se daban vuelta a esto para que ni siquiera los pudieran contactar. Yo llegaba de mis viajes, le contaba a mi equipo estas tendencias y me decían, están loco, eso Chile no va a llegar, no van a llegar las firmas extranjeras, no va a llegar nada, y todo fue llegando en el tiempo, y hoy día este es el mejor ejemplo. Con la Consuelo y con todo el equipo, todo lo que han armado, todo el power que están poniendo, y están dando vuelta. El poder hoy día está pasando más al lado de ustedes, y nosotros las firmas nos tenemos que adaptar. La tecnología es un factor, pero la verdad, la innovación yo la veo primero como la manera de gestionar equipos, la manera de tratar a las personas, la manera de entender el negocio, de aprender de la industria. La verdad que la innovación parte mucho antes. Si además luego le agregamos tecnología disruptiva o no tan disruptiva en el negocio legal, por lo menos en Chile hay espacio todavía para incorporar tecnología no tan disruptiva y ser disruptivos. Pero todo lo que nos comentó la Marcela Ortiz, extraordinario lo que ha hecho Mercado Libre, todas esas cosas, como abogados externos tenemos que entender estos procesos, de lo contrario vamos a quedar fuera. En eso sí comparto las teorías de Rafael, conspirativas o no, pero las comparto. Dicho esto, ya fueron presentados nuestros amigos y les agradezco. Nosotros tuvimos una reunión previa para conocernos mejor y entender cuál era la idea de conversación de hoy. Básicamente lo que queremos es conversar de los riesgos emergentes y los riesgos derivados de esta irrupción tecnológica, de la transformación digital, de esta nueva forma que están enfrentando modelos de negocio tecnológicos disruptivos o de contratación con partners tecnológicos, aunque las compañías no sean de base tecnológica, pero hoy día la contratación o las relaciones con tecnología están en los dos lados, sea que la empresa haya nacido de base tecnológica o bien empresas tradicionales que empiezan a incorporar tecnología o tienen partner tecnológico. Los corporate venture capital son otro ejemplo. Entonces les quería hacer una pregunta general a todos primero, luego profundizamos en temas específicos.
cómo ven esta disrupción tecnológica en cada una de sus compañías, cuáles son los riesgos principales que se están enfrentando y cómo pensamos que podemos anticiparnos a esos riesgos. Si quiere, partamos Juan Pablo. A ver, primero que todo agradecer, digamos, la invitación. Yo creo que efectivamente el hecho de ser una empresa, en el caso de Anglo American, una empresa minera, no puede estar ajena, digamos, al desarrollo y la innovación tecnológica. Yo creo que en ese sentido, todo lo que nos permita a nosotros hacer mejor minería, de alguna manera reduciendo los impactos negativos y mejorando los impactos positivos, siempre van a ser bienvenidos, digamos. Entonces, creo que el desafío hoy día es hacer minería. Hay una cosa bien positiva, digamos, para la industria minera, que los minerales que nosotros hoy día estamos produciendo son los minerales que van a ayudar, digamos, al proceso de la crisis climática. Entonces creo que eso sí nos ayuda, digamos, a que haya una base social más disponible para hacer minería, pero para hacer buena minería, no cualquier minería. Yo creo que ahí viene el desafío de cómo generamos valor. Yo creo que, y eso es clave, y eso es a través también de conversaciones con cada uno de estos grupos de interés. Primero con los trabajadores, es decir, son nuestro grupo de interés prioritario, están dentro de la organización, nos conocen, y ahí es clave la transparencia y pasar de esta relación más transaccional, digamos, que muchas veces tienen las negociaciones colectivas, a relaciones más colaborativas. Porque muchas veces nuestros propios trabajadores son comunidad, viven en los territorios, se vinculan con las autoridades locales, con las comunidades, entonces pueden ser nuestros mejores embajadores. Pero para que sean nuestros mejores embajadores tenemos que tener confianza. Tenemos que lograr un nivel, digamos, de profundidad en las relaciones, de poder contar las cosas de frente, las cosas buenas y las cosas malas. Después viene todo el mundo con los proveedores, relaciones que también son muy transaccionales, que uno los invita a procesos de proceso de abastecimiento, ellos mandan su propuesta, digamos, muchas veces se sienten perjudicados, que ganó el tercero, y se crean todos estos mitos en el cual uno se lo adjudica y todos salen indignados, que a mí me dijeron que yo me lo había ganado, pero alguien esta cuestión tiene que estar arreglada. A esa relación más transaccional a una relación colaborativa. ¿Y qué significa eso? Es decir, cómo vamos desarrollando tecnología también con el mundo de los proveedores. Cómo vamos de alguna manera incorporando, es decir, yo tengo desafíos en innovación y tengo que resolverlos. Y la mejor manera de resolverlo, porque más encima es un cuello de botella para mí, es con los proveedores que han sido leales conmigo. Entonces los invito a un proceso en el cual desarrollamos tecnología juntos. Esa tecnología, la patente es de ellos, nosotros posiblemente vamos a obtener un precio prioritario y de alguna manera también les permitimos a ellos que se desarrollen y sean de alguna manera un proveedor que vaya evolucionando y que pueda el día de mañana exportar servicios. Lo mismo con las comunidades, cómo nos vinculamos con las comunidades para que las comunidades sientan que al final vamos a desarrollar un proyecto minero, pero ese proyecto les genera valor a ellos. Y para eso hay que dialogar, y este diálogo tiene que ser bidireccional y no solamente entregar información, sino también entender cuáles son las preocupaciones e intereses de las comunidades para generar y buscar los proyectos que le generan valor. Así, entonces, de alguna manera, en esta lógica de la empresa, que muchas veces es una empresa que va implementando innovaciones, tiene que ser muy de la mano con cada uno de estos grupos de interés. Les podría hablar de la academia, les podría hablar de los inversionistas, pero tampoco, para no latearlos mucho, creo que la clave de esto es innovar, pero siempre innovar con aquellos que son nuestros grupos de interés, con los cuales estamos desarrollando y queremos de alguna manera progresar. Dale tú. Sí, bueno, coincido con un montón de cosas con Juan Pablo, también porque compartimos industria. Y quizás agregar que efectivamente la inteligencia artificial, la automatización de procesos, la robótica, ha traído un montón de beneficios para esta buena minería que dice Juan Pablo. Estamos buscando mayor seguridad para las personas, mayor productividad, una mejor sostenibilidad del negocio. Pero eso también ha traído nuevos desafíos y nuevas preguntas. Tenemos, ¿no es cierto?, ahora estos camiones autónomos, salvajes, que se manejan solos. Tenemos chalecos inteligentes que capturan dióxido de carbono porque tienen sensores. Tenemos sistemas de automatización en que se controla con un joystick todo lo que está pasando en la faena, pero que también abre nuevos riesgos y nuevas preguntas para las que hay que estar preparados. No sé, un camión autónomo, ¿qué pasa si pierde el control? ¿Qué pasa si el sensor de dióxido de carbono no funciona? ¿Qué pasa si estos mantenimientos preventivos que deberían despertar con ciertos datos, si el dato es malo o si hay un error en la captura y no se produce ese mantenimiento? Entonces yo creo que hay un montón de nuevas preguntas y de nuevos riesgos, estos riesgos emergentes, que hacen que tengamos que diseñar las cosas de una manera distinta desde el inicio. Y tiene que haber un plan B.
Si el camión autónomo tiene un hackeo y se para la faena, ¿qué hacemos? Llamamos al proveedor de software, se puede prender manual. ¿Cuál es el plan B? Eso no podemos venir a enfrentarlo cuando se produce efectivamente el siniestro, por así decirlo. Lo mismo en el fondo respecto a otro tipo de tecnologías disruptivas. El plan B o la seguridad del plan B tiene que estar integrado desde el diseño, porque si no, este pegoteo de sistemas que a veces no conversan hace que uno no tenga capacidad de reacción. Y en ese sentido yo creo que hay un tema de atracción de un talento específico y quizás muy escaso todavía, porque tú comprenderás que eso ya no, el solo tipo de TI tradicional no es capaz de darse cuenta de esto, tiene que ser súper integrado con la operación, con el tema tecnológico, con las áreas de planificación, ¿no es cierto?, minera. Entonces hay un nuevo tipo de talento que vamos a tener que ser capaces de formar y de atraer para que efectivamente tengan esta mirada mucho más transversal del problema, desde el diseño, la implementación y la gestión de crisis cuando se produzca. ¿Y cómo se vive esta realidad desde la gerencia legal, que generalmente, bueno, y cómo se transmite ese rol hacia el directorio, hacia el gobierno corporativo? ¿Qué rol está jugando la gerencia legal más allá de solamente el tema legal duro? Todos ustedes están hablando más de negocio que de derecho, así que lo entiendo. ¿Sigo yo? Dale ahí si quieres y después... Bueno, esto aquí no comete una infidencia porque salió en el diario. En el fondo nosotros tuvimos justamente un hackeo que nos tuvo suspendida una faena completa porque eran camiones autónomos y el proveedor de tecnología sufrió un hackeo y tuvimos la mina parada con estos camiones que no se movían, que generó por supuesto un comité de crisis y una serie de conversaciones, pero fue bien interesante porque justamente despertó el interés que antes estaba más a nivel teórico y como un tema más de aquellos que se tratan en el directorio, como una cosa real. Y esta cuota de realidad, ¿no es cierto?, que adquirió fue súper buena para conversar a un nivel mucho más profundo de lo que se había hecho, para que los directores y los comités que están involucrados en esto quisieran realmente entender qué significaba segmentar las redes, qué significaba que alguien tenía acceso, qué significaba el SCADA, qué significaban un montón de cosas que antes eran parte de la conversación, pero no con este nivel de profundidad. Y también yo creo que se asigna mayor importancia, mayores recursos, tanto de capital humano como de plata, y se instala como un riesgo estratégico más en la compañía, pero ya no como algo teórico, como algo que puede pasar y que de hecho pasó. Gracias. Denise, tú desde la otra mirada, no desde el mundo legal, Absolutamente. pues con agenda libre para contarnos tu visión de este tema. Bueno, yo soy de ISER, que es una empresa que provee tecnologías para las empresas. Entonces a mí me toca lidiar con las áreas legales, con las áreas comerciales, en el fondo de ver cómo se implementan servicios y soluciones. Efectivamente, nosotros al estar insertos en el mundo de tecnología, trabajamos permanentemente en ciberseguridad, en los hackings, ethical hackings, y tenemos que tener soluciones preparadas para que cumplan a cabalidad con estos requisitos, porque no puede ser que uno implemente un servicio, una solución o algo, y después el día de mañana te hacen un ataque, te echan abajo el servicio, o te hacen, no sé, daños a la infraestructura, o que puede llegar a afectar incluso a los servicios del cliente. Entonces, obviamente una de las áreas principales de nuestra empresa, y además al ser un ente regulado por el Ministerio de Economía para la provisión de servicios de firma electrónica, tenemos que cumplir una serie de condiciones, requisitos técnicos, infraestructuras, servidores, uptime, etcétera. O sea, esa parte es como un dado dentro de nuestro rubro. Así que por ese lado está relativamente cubierto hacia las soluciones que nosotros proveemos, pero claramente es una visión completamente distinta a la que tienen acá la mayoría de ustedes, que son principalmente partes legales, donde ustedes tienen que empezar a interiorizarse y aprender de todo este mundo de ciberseguridad muchas veces porque no está tan familiarizado. O sea, hay abogados que sí son muy metidos en la parte tecnológica y otros como que muy reticentes a la tecnología. Entonces, ahí hay como que tomarlo, aprenderlo, conocerlo y entenderlo también un poquito más a veces, pero sí es absolutamente llevable, es implementable, funciona, y hoy día hay muchas empresas que han confiado en nosotros con las soluciones que proveemos de firma electrónica de documentos, gestión documental, etcétera, que va un poquito más allá al plano terrenal de qué es lo que hacemos efectivamente.
Pero sí, es una mirada completamente distinta a la que sufren ellos como clientes versus nosotros somos el proveedor en el fondo. Dale, Francisca. Sí, quizás me voy a tomar de dos palabras. Una que dijo Juan Pablo, que en el fondo fue la confianza, y una que dijo Rodrigo Mella cuando hablaba de poner al cliente al centro, y que yo creo que tiene que ver, yo estoy en la industria aseguradora, al final somos industria financiera. Y yo creo que es súper relevante, ya que estamos hablando de riesgos, bueno, yo me muevo en la industria de los riesgos, entonces es una cosa bastante inherente a lo que nosotros hacemos. Pero creo que es súper relevante esto de tener que clientes que, uno, tengan que confiar en nosotros, y dos, en los que tengamos que ponerlos a ellos al centro. Pero además con una particularidad especial. La industria aseguradora además es una industria intermediada en casos importantes, y eso le añade un elemento adicional que quizás es una complejidad adicional. Nosotros tenemos, cuando digo intermediada me refiero a que tenemos corredores o agentes en el fondo que también pueden vender nuestro seguro, y eso es un elemento adicional que, a diferencia de lo que tienen los bancos, en el fondo, por ejemplo, cuando uno habla de lo que viene en fintech, claro, el cliente, por ejemplo, es dueño de sus datos, pero tenemos una complejidad adicional cuando tienes una industria intermediaria en que el corredor se siente dueño del dato de su cliente, en el fondo, y es una complejidad adicional cuando uno piensa en el futuro, hacia dónde vamos, en el cómo vamos armando. Entonces, por eso, cuando hablabas de las mesas de trabajo que están trabajando hoy día en la CMF, es súper interesante que la voz de todas las industrias se oiga, en el fondo, para ver todos esos riesgos. Pero más allá de eso, yo te diría que pensando en los riesgos que en general se ven en el fondo en una industria en la que el cliente está en el centro, como una persona natural, un riesgo como ciberseguridad, por supuesto que es fundamental, pensando por supuesto que sus datos son algo que son intrínsecos a ellos, en el fondo que un hackeo para nosotros sería algo fatal, son temas, y por algo la CMF también es algo que nosotros nos tiene el ojo superpuesto, en el fondo de un riesgo operacional gigantesco. Entonces yo te diría que temas de ciberseguridad, bueno, en mi caso yo veo temas de compliance adicionalmente, así que todo lo que tenga que ver con lavado de activos, todo lo que tenga que ver con, en el fondo, todo lo que tenga que ver con la cadena de cómo hacemos ese escrutinio y cómo implementamos toda esa gama de riesgos al negocio, es una cosa súper interesante, porque además pensando en un mundo que me gustó el término del yogur, en el fondo pensando en que el negocio hoy día se va moviendo a una digitalización de manera permanente. Entonces, nosotros tratando de acompañar y trabajando muy de la mano con las áreas de tecnología, como áreas legales, en el fondo trabajando muy de la mano con las áreas de tecnología de manera permanente, claro, sacamos un algo y probablemente va a quedar medio obsoleto de manera inmediata. Entonces, es un tema constante, no es algo que uno saque algo, sino que yo creo que tiene que ser algo ágil, tiene que estar permanentemente estando actualizándose para que pueda estar al día, porque en definitiva es algo que es imposible que uno diga, salió esto y está terminado. No, es una cosa que permanentemente tiene que estar dinámica y actualizándose para poder estar al día en los riesgos que vienen. Pero yo te diría que principalmente tomando eso, la confianza y al cliente como concepto principal. Dale, en esta misma lógica y profundizando un poco, quiero entender en la evolución el rol de la gerencia legal de ustedes como directores legales, compliance VP de regulatorio, en esta familia de cargos que han ido desarrollándose y especializándose, cómo enfrentan el desafío de acompañar el negocio con su dinámica y gestionar riesgos a partir de una regulación creciente, exponencial y de sanciones cada vez más fuerte, olvidando las reputacionales también, pero todo este juego, entiendo que el rol de ustedes y de sus equipos y llegar con el mensaje correcto hacia el directorio y tomar decisiones cuando el negocio tiene una urgencia y una necesidad de resultados inmediatos versus todo esto, quiero entender cómo lo manejan ustedes, es un gran desafío, cómo lo logran manejar hoy. Antes los abogados eran consultados ex post, hoy día hay un cambio. Yo, Rodrigo, hay una tremenda pregunta. Yo migré desde la gerencia legal a asuntos corporativos, que también es un mundo en el cual lo invito a todos los abogados que quieran ir. Pero una migración interesante, porque en el fondo vienes del mundo más de todo el tema regulatorio y le agregas toda esta mirada desde la lógica de cómo nos vinculamos con, yo hablaba con los grupos de interés desde el Estado, cómo te vinculas con el Estado, desde el lobby, toda la regulación del lobby, cómo te vinculas, digamos, muchas veces con las comunidades, con los medios de comunicación,
y con distintos actores con los cuales tienen que interactuar. Y este balance que hablas tú, Rodrigo, entre darle viabilidad al negocio, pero al mismo tiempo levantar los riesgos a tiempo, es clave. Y por eso yo creo que la proactividad es súper importante. Nosotros, por ejemplo, trabajamos muy de la mano con la fiscalía y con la gerencia legal. Y aun cuando yo soy abogado, yo a todas las reuniones, cuando hablamos de permisos ambientales, cuando hablamos, siempre hay un abogado de la gerencia legal en las reuniones nuestras, por una necesidad también de estar mirando aquellas cosas que de repente nosotros desde la perspectiva de cada una de las profesiones no lo vemos. Y tratando de alguna manera anticipar escenarios. Yo creo que eso es clave. Pero tampoco ser obstructivista, digamos, frente a la organización. Yo creo que, porque uno podría ser en el extremo, decirle, flaco, no vamos a hacer nada. Entonces al final te dice, flaquito, que te vaya, en la notaría está tu finiquito. Entonces yo creo que este equilibrio es la clave, de decir, oye, mira, aquí estos son los escenarios eventualmente que vamos a enfrentar frente a las nuevas regulaciones y frente a esos escenarios ver cuáles son esos riesgos, cuáles son los controles que vamos a implementar y de qué manera somos capaces de alguna manera de que el negocio avance. Y por eso también el tema de cuáles son los objetivos que ponemos y cuáles son la medición de resultados es clave, porque muchas veces decimos, oye, la sustentabilidad, por ejemplo, es súper importante, pero cuando tú vayas al convenio de desempeño de la organización, no está en ninguna parte. Entonces los trabajadores dicen, flaco, esto es palabra al aire, pero no se mide, y lo que no se mide no existe. Entonces, por más que me hablen de la sustentabilidad, de la buena relación con las comunidades, o los impactos ambientales, toda la cuestión, si eso no está en el convenio de desempeño, que diga ya, el 20% tiene que ver con que no tengamos ningún incidente ambiental, o el 15% que no tengamos ningún accidente, digamos, de seguridad, o el tema de conflicto con las comunidades, o etcétera, si eso no está reflejado, digamos, en una manera, en una matriz de targets, es imposible, digamos, que la organización, la coherencia tiene que ser clave. Y ahí yo voy mucho a la coherencia y al esfuerzo de sentir que somos un equipo y que tenemos que trabajar juntos. Y por mí la clave es la colaboración. Muchas veces las organizaciones tenemos silos, entonces la bilateralidad de ir a conversar con el vicepresidente de proyecto, para después volver a hablar con el gerente legal, para después volver... Entonces lo que tenemos que trabajar es juntos, los desafíos son juntos, y yo siempre intento que las decisiones se tomen por consenso. De manera que después pueden haber disensos, alguien levanta la mano y dice, mira, yo no estoy de acuerdo, pero al final de la decisión dice, ok, pero no quiero que después aleguemos, con lo cual estamos todos de acuerdo de que aun cuando sabemos que hay riesgos asociados, vamos a tomar esta decisión, sí, ok. Con eso nos aseguramos que después no estemos entre nosotros discutiendo, no, ¿te acordás que yo dije, levanté la mano? Entonces, yo creo que eso es clave, sobre todo en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, y hoy día estamos súper desafiados por estos grupos de interés, con lo cual entre más seamos innovadores también. La innovación no solamente la aplicación de tecnología, es la manera como hacemos las cosas, el cómo lo hacemos. Y yo creo que entre más innovadores seamos, de trabajar colaborativamente, de crear gobernanzas adecuadas dentro de las organizaciones, de entendernos, de escucharnos, de no imponer, de que esto sea validado, de que todo esté de alguna manera en una política y que haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, creo que es clave. ¿Y te está resultando esto? Una buena pregunta. A ver, yo creo que sí. Lo que pasa es que obviamente en las crisis, como decía la Maca, en el fondo llega a la crisis y dice, ya, compadre, todo, ya nos juntamos a 7 de la mañana. Entonces, ya, y empiezan a decir, oye, ¿por qué no lo vimos? Entonces, compadre, no nos preocupemos todavía de lo que, hagámonos cargo de lo que viene, porque al final, de acuerdo a los valores de la organización, nosotros deberíamos actuar así, y frente a dilemas complejos tenemos que actuar de acuerdo a los valores. Y después nos preocupamos de las responsabilidades. Hoy día tenemos que ponernos en el lugar de quienes han sido impactados y ver cómo lo resolvemos. Y después haremos las investigaciones. Yo creo que muchas veces las organizaciones nos demoramos mucho también en buscar, hacer la investigación y transparentar esa investigación y reconocer cuando nos equivocamos. Y no hay cosa más linda. Yo les digo de lo que aprendió en la vida, sobre todo en las relaciones con terceros y en las comunidades, es cuando uno pide perdón de corazón. ¿Sabes qué? En verdad yo actué de buena fe y nos equivocamos. La modelación que nosotros propusimos no se dio tal cual como nosotros hubiéramos esperado y te pido perdón de corazón. Y en verdad que no esperaba que esto hubiera ocurrido. Y la pregunta siguiente es, ¿qué esperaría ustedes que nosotros hagamos para resolver esto?
Entonces, creo que incluso el pedir perdón con humildad frente a los errores que podemos cometer, porque todos somos seres humanos, y por eso es importante humanizar también la empresa. Y la humanizamos nosotros a través, digamos, de cómo actuamos frente a terceros. Súper. Maca, ¿cómo esto pero llevaba a una empresa, a un monstruo como Codelco y una empresa pública, con toda más la discusión por todo lo que sabemos, no quiero profundizar en eso. ¿Cómo lo manejan ahí? Bueno, nosotros también el tema de los riesgos, como dice Juan Pablo, tenemos riesgos, bueno, para nosotros los riesgos ESG te diría que son hoy en día los principales riesgos y la mayor oportunidad también. Y eso yo creo que lo comparte gran parte de la industria y en particular la minera. Y hay cierto tipo de riesgos ESG que son más habituales o tradicionales, ¿no es cierto? Ética, probidad, transparencia, equidad, inclusión, diversidad de género, impacto en las comunidades locales, gestión de relaves, manejo del agua, descarbonización, que uno los tiene mapeados y tiene acciones, los tiene mitigados, tiene gestión. Pero también han ido surgiendo, y ahí el área legal es donde estamos también muy en primera línea, estos famosos riesgos emergentes que son distintos. ¿Por qué? Porque son, ¿no es cierto?, riesgos como hemos visto en los últimos años, la pandemia, catástrofes naturales, guerra, actos de terrorismo, que en el fondo son distintos porque son a gran escala, porque son imprevisibles, o sea, sabemos que pueden pasar, pero cómo, cuándo, dónde, no tenemos idea, son mucho más inciertos, ¿no es cierto?, entonces es mucho más difícil valorizar a priori el impacto que tendría que ello ocurra. Son muy complejos y cambiantes, como decía la Fran, no es algo estático y por lo tanto la gestión de riesgos tradicional y la respuesta legal a este tipo de riesgos ya no sirve. Se necesita algo distinto. Y ahí nosotros nos hemos dado cuenta que estos riesgos emergentes implican un monitoreo o una visión 360 mucho más profunda ya no solo de tu empresa, sino que de la industria, del mercado, de la cadena de suministro, que era algo que quizás antes uno tenía en segunda o tercera línea. Implica también grupos interdisciplinarios, porque en el fondo son temas tan complejos que ninguna solución unívoca va a poder dar solución a esto. Estamos en este mundo líquido, o el yogur, como decía él, que en el fondo hace que las soluciones tengan que ser vivas. Hay mucho menos certezas que para nosotros los abogados en principio nos molesta. Nuestro mindset es tener certezas, reglas claras, previsibilidad. Todo eso se ha perdido y hemos tenido que saber ir al negocio, ir a las áreas y preguntarle a ellos, oye, ¿qué riesgos quizás poco probables pero de gran impacto ves tú? ¿Cómo podemos anticiparnos? Y una manera de gestionar esto, que no es muy tecnológica, pero sí funciona, es el tema de los famosos comités. Yo cuando llegué a Codelco me llamó la atención la cantidad de comités, en que además formaba parte, o sea, la citación a comités era infinita, pero después me di cuenta que era súper bueno, porque en el fondo comités en que no era tan evidente que tuviera que estar quizá un área legal como primera línea, la verdad es que producen un intercambio de información, de visión y de prevención que de otra manera no se podría. Y el área legal, de hecho, estamos en todos los comités, comunicaciones, gestión de riesgo, operación, ética, absolutamente todo. Y eso ha servido, como dice Juan Pablo, para generar una confianza desde el inicio, para poder tener una labor preventiva y no venir después a apagar el incendio, y para que la gente además esté mucho más inmersa en lo que es el negocio, en lo que es la operación, en cómo se gestionan los recursos y en dónde realmente aportamos valor. Así que yo creo que esa ha sido un poco nuestra experiencia. Yo totalmente de acuerdo con la Maca y te diría una cosa que es bien interesante. Generalmente nosotros analizábamos los riesgos a partir de la propia organización. Entonces tú le preguntas a las distintas áreas, pero es un análisis súper subjetivo. ¿No? Y al final tú dices, mira, la probabilidad es baja, el impacto... Entonces, todo este trabajo que al final los principios rectores de derechos humanos y empresas, la idea de diligencia nos ha llevado, digamos, a preguntarle a cada uno de estos grupos de interés cómo ve usted los riesgos vinculados con nosotros. Ya entra ahí en la dinámica del tercero. Y que el tercero te cuenta, mira, ¿sabes que veo esto? Lo cual es exponerte, que es súper complejo en las organizaciones. Es decir, oye, estoy disponible a que me diga, mira, oye, no, la negociación colectiva no se da el derecho a la negociación como ustedes creen, o el tema del acoso laboral o sexual, digamos, es mucho más profundo de lo que ustedes creen. Entonces, es exponerte. Pero al exponerte también te hace mucho más consciente de los riesgos porque le estás preguntando al tercero. Y hay una cosa que hoy día en el mundo de hoy es clave, que es la subjetividad también, y la percepción de impacto. ¿Cachai? Que no solamente el impacto, sino
la percepción, que yo tengo la percepción de impacto, y muchas veces la percepción de impacto negativo tiene que ver por la falta de información, porque vivimos en una sociedad de desconfianza en la cual estamos desde los extremos. Entonces, si tú no me das información, yo desconfío de ti. Entonces, las empresas tenemos que salir mucho más activamente a transparentar lo que vamos a hacer, a rendir cuenta de lo que hicimos, de manera mucho más proactiva. De lo contrario, el silencio deja la sensación de desconfianza y finalmente de que me va a impactar. Dale. Denise, yo salto a la Fran y vuelvo con una pregunta Adelante, en adelante. tu línea. Lo Dale. mismo, y si quieres profundizar o agregar algo en el sentido, siendo una compañía internacional, Sí. ¿cómo bajas las políticas y los riesgos que te vienen impuestos desde afuera? Es un mundo. Pero en pocos minutos. Sí. No, en muy pocos minutos. No, pero a ver, siendo una multinacional, lo mío en el fondo tiene una particularidad que además somos muy matricial. En el fondo además dependemos mucho de lo que diga nuestra casa matriz. Entonces, y al depender mucho de lo que diga nuestra casa matriz, jugamos mucho con una especie de política, o sea, que el directorio no necesariamente es el órgano más relevante, aunque suene una aberración para todos los abogados aquí presentes, pero no necesariamente el directorio local es el órgano más relevante, sino al final del día son órganos más arriba dentro de la organización. Entonces, esa escalada, en el fondo, tiene una serie de protocolos que hay que ir subiendo cuando sale un riesgo, y hay una serie de políticas que hay que hacer. Y en el fondo ya hay que aprender a hacer política. Y yo ahí quizás, retomando en cómo lo hago desde el lado legal, en función, yo diría que uno, a ver, creo que tengo la suerte de trabajar en una organización que reconoce a las áreas legales y de compliance de primera línea, en el fondo con muchísima importancia, y por lo tanto están metidas desde el día uno en cada uno de los proyectos, en el fondo se involucran, o sea, nunca se dejan, al final nunca se dejan para el sí y el no para la pregunta, sino que están desde el día uno. Entonces, eso es una cosa súper relevante. Segundo, la generación de confianza, la transversalidad, la integración con las distintas áreas es súper relevante. Y eso también tiene mucha importancia, porque quizás aquí sí retomando con los temas tecnológicos, porque precisamente debido a que muchos de los proyectos hoy día requieren de mucho desarrollo tecnológico, cuando tú generas las confianzas, ya no solamente con tus clientes, ahora estoy hablando internamente, cuando tú generas las confianzas con las distintas áreas, en el fondo dentro de la compañía, lo que tú vas a lograr es que en definitiva se genera una red de apoyo. Entonces, cuando tú eres el área de usuaria, y cuando tú eres la que genera la necesidad tecnológica, voy yo y les digo, en mi caso yo estoy de cargo no solamente de Chile, sino que también de Ecuador y Colombia, y por ejemplo, solo por dar un ejemplo, la legislación de lavado activo en Colombia es un horror. Cuando yo llego y les digo, me sale un nuevo requerimiento y a veces me toma un año de requerimientos tecnológicos, en el fondo, para adaptar, en el fondo, la nueva legislación. Tengo unos equipos de transformación, unos equipos tecnológicos trabajando ahí de cabeza. Ir a pedirles a eso, desviarlos de iniciativas estratégicas que pueden ser estratégicas para el negocio y van y se desvían. ¿Por qué? Porque hay confianza. ¿Por qué? Porque hay colaboración. ¿Por qué? Porque cuando hay un tema de negocio y ya me han venido a pedir algo, yo no soy un no, sino que al contrario, también yo soy una persona que les he dado la vuelta, que les facilito el negocio y que les doy, en el fondo, el cómo hacerlo. ¿Y cómo lo hago? Y eso también es y aquí termino. Y esto lo he dicho en otra oportunidad, yo funciono como con una matriz de riesgo en la cabeza. En el fondo, cuando me presentan algún problema o algo. Y al final del día me muevo en decir, hay ciertas cosas que son un no rotundo en el que no te vas a mover y que son riesgos que no se pueden mitigar de ninguna manera, en el fondo. Y hay otros que tú puedes ir mitigando, en el fondo, o que puedes ir dándole cierto manejo. A esos que tú puedes mitigar o que les puedes dar cierto manejo, tú dices, bueno, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Porque efectivamente tú no puedes inmovilizar el negocio, no les puedes decir que no a todo. Y tienes que sacar las cosas adelante. Entonces, eso los vamos viendo y vamos avanzando. Y de nuevo, todo esto es dinámico y va avanzando. Y eso te diría que es un poco la realidad, cómo se mueve en mi compañía. Perfecto. Denise, en tu caso hablábamos antes parte de lo que ustedes hacen es gestionar documentos, controles de identidad. Sí. ¿Qué significa eso en cuanto a Sí, protección de...? Ayer lo conversábamos justamente Sí. con algunas fiscales o gerencias legales, como estoy aprendiendo el nuevo término, que hoy día algunos de los grandes temas que está puesto sobre la mesa es fraude, suplantación
y que hoy día hay que trabajar fuertemente en cómo abordar estos temas para que no se sigan generando, porque en las distintas industrias están sucediendo. Hay distintos medios tecnológicos para hacer las verificaciones de identidad y los procesos de firma electrónica. Hoy día el único que tiene un método de comprobación fehaciente de la identidad es la firma electrónica avanzada. Entonces, cuando uno lo lleva al mundo la firma simple, que es más bonita, porque a los comerciales les gusta más, que no sé qué, pasan cosas porque hay hoy día falsificaciones de cédula a nivel Dios, o sea, son artistas, ya no es un ladrón, no, es un artista. Entonces, es importante tener presente que hay riesgos inherentes dependiendo del nivel de rigurosidad que vamos a poner en la verificación de identidad de las personas. Dicho eso, también falta avanzar en la colaboración entre el mundo público y privado, por ejemplo, en mejorar cómo el Estado nos puede ayudar a mejorar los niveles de verificación de identidad. Por ejemplo, permitiendo sacar la foto de la cédula en un proceso de verificación versus la cara de la persona viva. Que hoy día hacemos una biometría facial, pero la comparan contra una foto. Entonces, la foto de plástico, digamos. Entonces, por ahí queda un poquito medio débil. Entonces, ¿hay oportunidades de mejorar los niveles de verificación? Sí, hay un trabajo que tenemos que hacer entre el mundo privado y el mundo público para ir dándole más facilidades a que estos procesos sean menos engorrosos, menos complejos para el usuario, para que permita hacer un proceso fluido. Y por otro lado está la otra patita, que viene, perfecto, ya digitalicé mis procesos, tengo todo online, tengo todo fantástico, y ahora, ¿dónde guardo todo esto? Porque antes estaba el Iron Mountain que me guardaba los papelitos, ¿cierto? Y esto digital, ¿dónde lo guardo? ¿Lo dejo en el computador de mi escritorio? ¿Lo dejo en el servidor de la oficina? ¿Qué nivel de ciberseguridad tengo en la empresa? ¿Tengo yo la capacidad de gestionarme un ethical hacking cada 6 meses para asegurarme que no me vayan a intervenir los servidores? Entonces, ahí aparece la oportunidad del tercero de confianza, que somos nosotros que participamos en este proceso, y que tenemos, por ejemplo, un servicio, una custodia que es con Machine Learning, con inteligencia artificial, que permite indexar al metadata los documentos de forma automatizada, con recuperaciones por contenido, analítica de contenido de los documentos incluso. Y obviamente, como somos empresa acreditada, como les comentaba, nosotros trabajamos con ciberseguridad fuerte, estamos aceptados y tenemos que estar cumpliendo con las normas de la CMF también, porque si no, no podemos trabajar con las bancas y las aseguradoras. Entonces, todo eso permite que al final del día podamos entregar una experiencia a las empresas de transformación digital, por decirlo así como muy genérico, pero es el end-to-end de un onboarding de cliente, ya sea para la contratación de un producto, para, no sé, por ejemplo, la apertura de la tarjeta de crédito, que uno va y firma 800.000 papeles cuando se le van a entregar y ni los leemos, pero se firman igual. En un proceso particular en una universidad, en un proceso de admisión en una clínica, o sea, hoy día en todos estos procesos se han ido digitalizando, como estábamos comentando, y en pasos muy rápidos, y la pandemia nos trajo una velocidad muy distinta, aceleró muchísimo todo esto. Entonces hay ocasiones y oportunidades de uso de tecnología, pero tiene que ser muy bien resguardada y tiene que ser implementada con empresas que generen la confianza en ustedes de que va a fluir como debe ser, con toda la normativa y la regulación que obviamente tenemos también como entidad acreditadora. Básicamente eso. Nos quedan más o menos 5 minutos. Quiero hacer una pregunta a mis amigos gerentes legales, un poco para ayudarnos a nosotros desde el lado de las firmas. Así en simple, ¿qué recomendaciones o qué es lo qué nos dirían ustedes a las firmas legales para ser mejores business partners de ustedes, las gerencias legales y las compañías? Esto grabémoslo, Carla, para decírselo a nuestro equipo. Yo creo que simplificar las cosas también. Yo creo que a veces, yo vengo del mundo de estudio también, yo trabajé muchos años ahí, así que venía de ese mundo en que las cosas tenían que ser perfectas, y yo creo que cuando uno entra al mundo in-house, en el fondo uno se da cuenta, y volviendo a las mismas conversaciones que hemos tenido, las cosas tienen que avanzar. Y para poder avanzar, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y yo diría que una de las cosas para que puedan ser nuestros aliados es no esperar esa perfección, porque nosotros no estamos esperando la perfección tampoco del consejo. O sea, cuando nosotros pedimos un consejo también para encontrar una solución, porque el cliente es el negocio que quiere avanzar. Entonces yo diría, no sobrecomplicarse, no hablar tanto en leguleyo y ojalá escribir los mails
cortito, que el cliente lo lea en... A pesar que sean menos horas Sí, retomando. verdad. Sí. ¿Yo? Maca. Absolutamente de acuerdo con lo que dice la Francisca. Y agregar también que uno espera, o lo que yo espero al menos, es asesores legales que se metan en mi negocio y lo entiendan, que logren hablar el mismo idioma y además ojalá incluso logren entender un poco la cultura, conocer a la gente, cómo tomamos las decisiones. Por otra parte, que tengan flexibilidad también, y eso es flexibilidad en las tarifas, en la manera de cobrar, en las distintas estructuras que a veces el por hora de verdad que no se acomoda al tipo de proyecto que uno está desarrollando. Y otra cosa es que de alguna manera a uno le demuestren que comparten los valores. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando con la Consuelo y con un grupo en buscar aquellos estudios de abogados que muestran tener socias mujeres, demuestran que el tema de diversidad e inclusión es un valor que se vive, no solo que está en el papel. Entonces yo creo que nuestros asesores, que son estos partners tan cercanos en el día a día, nos muestren que comparten los valores como empresa. Yo creo que es súper importante. Es algo que yo por lo menos busco y voy a empezar a buscar de manera quizás mucho más intensa. Sí. Yo coincido plenamente con las dos. Y agregarle, digamos, yo creo que el sistema, digamos, de por hora en algunas cosas es bien fatal. ¿Ah? Porque destruye las confianzas. Al final del día, mira, es que me llamaste 15 minutos, compadre. Entonces, no, pero es que te lo cobro, Entonces, al final entra ahí en una dinámica que no creo... Pero tampoco existe el sistema perfecto, con lo cual hay que buscar ahí cosas intermedias. Yo los quiero llevar... Tengo otro sombrero, digamos, voy a aprovechar ahí que está la Sole, de buscar soluciones para el tipo de conflictos para el cliente. Aquí yo voy a hablar sobre la mediación. Yo soy vicepresidente del CAM Santiago, digamos, y el tema de la mediación. Yo soy un tipo que cree profundamente en la mediación de conflictos. Entonces, muchas veces, digamos, el incentivo a muchos abogados, el litigio, la lógica de la hora, de poder decir, oye, flaco, pero cuando uno dice que la mediación hoy día te puede permitir resolver tu conflicto mucho más rápidamente, mucho más eficientemente, mantiene la relación comercial. Tu cliente se puede focalizar en su negocio y no, digamos, en ir a audiencias, digamos, que finalmente lo pasa malos ratos, lo tenéis que preparar. Una serie de cosas. Entonces, yo creo que también tenemos que buscar, ustedes, los estudios de cómo yo creo esta confianza y esta lealtad y esta relación sostenible en el largo plazo con el cliente. Y yo creo profundamente que la mediación sí es un mecanismo. No estoy diciendo que sea el único, no estoy diciendo que sea imbatible, no estoy diciendo que no pueda ser escalonado un arbitraje o lo que sea, pero sí buscar mecanismos a través de los cuales ayudar al cliente a resolver su conflicto, que posiblemente el cliente va a estar feliz y va a decir, yo estoy disponible a pagarte más, aun cuando invertiste en menos horas, porque me resolviste un problema que a mí me tenía complicado y hoy día me puedo dedicar a mi negocio. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Anotado. No, de hecho yo vengo hace como 3 años haciendo estos conversatorios con gerentes legales, con el equipo, para que les transmitan, distinto que lo transmita uno a que lo transmita el cliente. Y cuando son muchos los que consistentemente tienen una visión muy, muy parecida con los mismos principios, se va instalando el concepto que es con lo que partí, que hay que aprender a entender el negocio, la industria y todos esos conceptos. Estamos llegando al final, los quiero agradecer, una mañana bien, bien potente con unos speakers súper desafiantes, con temas interesantes, espero que hayan sido temas relevantes y no solo interesantes para ustedes. Les agradezco a mis amigos del panel y al equipo de organizador. Sigamos construyendo estos espacios para aprender, todos tenemos que seguir aprendiendo, no obstante tengamos el pelo más blanco o no. Seguir compartiendo conocimiento, no solo aprender, sino que también compartirlo, que es súper, súper valioso, y pasarlo bien, hacer network, que la vida no solo es de trabajar, sino que también tenemos que pasarlo bien. Así que más tarde habrá algún espacio para hacer networking, conversar y socializar. Así que les agradezco a todos nuevamente, muchas gracias y un abrazo. Sí. Gracias.